todavía les pican ¿ya? Pero ya está pasando. Damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos disfrutar, ¿verdad? Juntos y agradecer al Señor por el lindo día que nos hizo, ya un lugar muy bonito y esperemos que siga dándose la oportunidad para poder salir e ir mejorando cada día más, ¿ya? Cada vez que salimos podamos disfrutar más y también compartir más como familia, aunque usted sabe que a medida que esto sigue creciendo, por más que uno quiera, a veces se pierde un poco, pero tenemos que tratar siempre de poder compartir. Por eso son importantes los estudios en casa, ¿ya? Porque la iglesia se reduce, ¿ya? No con el propósito de hacerla crecer, sino que la iglesia se reduce para que pueda tener usted comunión, ¿ya? Más directa y crear sus lazos de amistad con otros hermanos, ya que pronto pueden llegar a ese estudio en donde usted abre su casa para que la palabra sea expuesta y entonces esa es una oportunidad. Siempre estamos anuentes a eso, a que el Señor vaya abriendo los hogares, ¿ya? Y poder tener ese tiempo para compartir, ¿ya? Para compartir. De que si usted no ha abierto su hogar o quiere abrirlo, todavía siempre hay oportunidad, tenemos un material en el que compartimos para disipularnos mutuamente, ya porque eso es importante, y puede hablar con Daniel, ¿ya? Él le puede y anotar, inscribir para que usted diga, yo quiero que mi casita sea un lugar en donde puedan venir y compartir, y ahí vemos el tiempo. Entonces, es una buena oportunidad, aprovecharla para poder estar siempre en contacto y orando siempre los unos por los otros. Ahora, en el libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios. Yo creo que una de las cosas que es importante que debemos nosotros entender, tanto aquellos que están enseñando o detrás del púlpito o en algún ministerio liderando, es que el ministerio público que yo pueda hacer tiene que ser impulsado, ¿ya? Tiene que ser alimentado. Y la manera en que usted y yo podemos alimentar e impulsar este ministerio público es a través de la devoción privada, a través del tiempo que pasamos con Dios. Y es por eso es importante que a veces nosotros vemos que el enseñar la palabra de Dios se transforma ya no en un espejo para mí, sino en un instrumento para enseñarle a otros. Y se pierde el sentido. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, enseñamos la palabra, primero debemos nosotros ser expuestos a ese espejo que es la palabra de Dios. Luego usar esa palabra de Dios como ese instrumento, pero yo ya he sido expuesto a la palabra de Dios. Entonces, por eso a veces, lamentablemente, hay personas que prefieren hacer series, ¿ya? Y temáticas y no van libro por libro y no son realmente expuestos, porque si tú ya enseñas un tema 2 veces en el año o cada 4 años el mismo tema, lamentablemente a veces se pierde ese sentido. Ya lo tengo, pum, y enseño lo mismo, vámonos, lo dan rápido, no hay tiempo. Pero cuando estudiamos la palabra y vamos libro por libro, verso por verso y por capítulo, lo que hace es que vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se debe transformar siempre en ese espejo. No te mires aparte de ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. No te compares a nadie más, vete a través de los ojos de la palabra de Dios. Por eso es importante que mantengamos esa fidelidad en el estudio, en la enseñanza de la palabra, en la cual primero yo soy alimentado, soy expuesto, soy exhortado, soy animado, soy consolado, y luego también Dios usa esa palabra para animar, consolar y confrontar si es necesario a otros, así como he sido confrontado yo por la palabra de Dios.
Entonces, un comentario que quería hacer acerca de la importancia de nosotros en el ministerio, de estar siendo siempre ahí expuestos a la palabra de Dios. Capítulo 8. La semana pasada miramos los versículos del 1 al 3. Hoy día vamos a continuar aquí en este capítulo 8, donde habla acerca de la sabiduría personificada. Campbell G. Morgan dijo esto: no hay nada más grande o más grandioso en toda la literatura bíblica como el hecho de exponer la belleza y gracia de esa sabiduría que tiene el temor de Jehová como su parte principal. El temor de Jehová como su parte principal. Y vamos a ver que hay sabiduría cuando hay temor de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender eso. ¿Ya? El principio de la sabiduría ya lo vimos, 1:7. Es el temor al Señor. Es el fundamento, de ahí parte todo lo demás. Y aquí el Salomón está hablando acerca de esto. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Entonces aquí Salomón está hablando de ese llamado que está haciendo la sabiduría. Y lo expone aquí, ¿ya? Como si fuera una persona. En este caso, como si fuera una mujer. Ya miramos el contraste con la mujer del capítulo 7. Y ese es lo que está personificando aquí a esa sabiduría como esa mujer. Y está diciendo: hey, es la que está llamando. Es la que está constantemente pidiendo que vengan y escuchen sabiduría. Oigan sabiduría. La palabra oye hijo, la palabra de oír es Shema. Es la misma palabra que está en Deuteronomio, donde dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios. Oye Israel, Shema, escucha al Señor. Ponga atención a lo que el Señor va a decir. Y es lo mismo que Salomón le está diciendo aquí a su hijo. Y la misma exhortación a nosotros, que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocer la sabiduría de Dios. La fuente de toda sabiduría es Dios. Ahí está la sabiduría. No vamos a aprender más de la vida espiritual aparte de la Biblia. Es ahí donde está. Sí vamos a tener experiencias, pero nuestras experiencias van a estar fundamentadas en la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. O sea, si yo siento esto, sí, pero si eso está llevándote a ir en contra de la palabra de Dios, esa experiencia no va a hacer crecer tu vida espiritual, sino que te va a alejar de Dios. Entonces dice aquí que va a llamar, está en los caminos, está en todos los lugares y se hace público este llamado para toda la gente. Todo aquel que quiera venir y escuchar, ¿ya? Puede hacerlo. O sea, cualquier persona. Esto no está hablando de personas que solamente van a los seminarios o a las universidades cristianas o a institutos bíblicos. No, todo el que quiera venir. Este es el clamor de esta sabiduría. Todos los hombres pueden venir y escuchar y poner atención a la sabiduría que Dios tiene por medio de su palabra. Ahora fíjense en el versículo 4, lo que promete la sabiduría. La sabiduría está clamando, dice: oh hombre, ¿ya? Esta dama clama aquí: oh hombre, dice, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. O sea, a toda la humanidad. Ya sea gentil o judío, no importa, él aquí está llamando a todos. Entended, oh simples o incautos, les dice. Discreción, y vosotros necios entrad en cordura. O sea, lo que va a decir aquí es que esta sabiduría que usted debe prestar atención va a darle guía a todo hombre, a todo aquel que quiera escuchar. A ese le va a dar cordura. A todo el que quiera venir y escuchar y conocer, le va a dar esa guía que necesita. Ahora fíjate, del versículo 6, aquí describe el carácter de lo que proclama esta sabiduría o esta inteligencia. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. O sea, el mensaje de la sabiduría se caracteriza por la verdad.
Y la verdad, dijo el Señor, os hará libre. Y la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Entonces aquí está hablando, dice, yo no voy a hablar mentira, la sabiduría nunca va a hablar mentira, sino que va a hablar la verdad, va a hablar en rectitud, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, no plata y ciencias antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, o sea, no hay comparación. Entonces dice, todos los hombres, hombres a ustedes clamo, como esta sabiduría aquí personificada, a todos estos hombres, hombre y mujer, que quieran venir y escuchar. Y es la perseverancia de la sabiduría, es la constancia de la sabiduría. Es como cuando usted está tratando de alcanzar a algún amigo y usted es constante y lo invita y lo llama y sigue. Bueno, es lo que hace la sabiduría. Cuando usted sabe que hay un peligro, usted advierte y advierte y advierte hasta que se den cuenta de que hay un peligro real. Bueno, es lo que está haciendo aquí. Gritando, clamando, y les dice a todos los hombres, les clamo, entiendan, dice, entended lo simple. O sea, la sabiduría no se da por vencida con aquellas personas que son simples, aquellos que son incautos, aquellos que, podríamos decir, necios. No, no se da por vencida. Siempre hay una oportunidad. Proverbios 7 ya nos mostró quién es este hombre simple. Pero fíjate, no hay causa perdida. No tiene por qué serlo. Siempre hay oportunidad. Como diría alguien por ahí, mientras haya vida hay oportunidad. A través de la enseñanza, a través de la vida diaria que nosotros tenemos, nosotros podemos mostrar a otras personas el mensaje, la sabiduría que viene de lo alto, a través de la enseñanza, a través de nuestro diario vivir, a través de nuestra consistencia en lo que decimos con lo que hacemos. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y insistir y mantenerse en eso y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Por eso dice aquí a los simples, a estos inexpertos. Pueden venir y adquirir sabiduría. O sea, no es que no van a adquirir, ¿a cuándo? Bueno, escuchen y van a adquirir sabiduría. Van a adquirir discernimiento. Entonces, ¿qué debemos seguir? Es enseñando, siendo constantes. No cansarnos. No decir ya no más. Ya no más. El único que puede decir ya no más es Dios y no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Él va a hacer. Dice, con lazos de amor te trajo al pueblo de Israel y fue constante. Y vea cómo el Señor todavía va a tratar con Israel. No lo ha desechado a Israel. Entonces a veces usted puede ver personas por allá lejos y usted siga hablando, usted siga insistiendo, clamando, enseñando, mostrando con su vida. Y Dios puede hacer una obra en él. Entonces la sabiduría es algo que debe mantenerse constante, enseñándose constantemente. Y debe ser en verdad, dice, porque mi boca hablará verdad. Eso es muy importante. Cuando alguien está usando mentiras, como lamentablemente hay muchos a veces hoy día de los púlpitos, o sea, obviamente nunca va a comunicar sabiduría. A nadie va a comunicar sabiduría. Solo engaño. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Cuando nosotros vemos que la fuente de la sabiduría es Dios y Dios nos ha dejado su palabra, nosotros podemos ver por medio de su palabra que ahí no hay nada torcido. Está todo clarito, clarito. En lo que necesitamos saber. Sí, hay ciertas cosas que uno dice, es que hay ciertas cosas que yo no sé, que no entiendo. El problema es que nos quedamos siempre con eso. Usted debería sentirse problemado o preocupado con lo que usted sabe y no lo está haciendo. No con lo que no sabe. Porque hay gente que dice, es que no lo sé, pero haga lo que sabe.
haga lo que sabe. Entonces, dice aquí que habla verdad, no hay en ella nada torcido, todas ellas son rectas, dice el versículo 9, al que entiende, son claros para el que quiere entender, y razonables a los que han hallado sabiduría. O sea, hay claridad, ¿ya?, en la sabiduría. Yo sé que a veces hay cosas que son complicadas a veces, pero el que quiere entender va a entender. Yo sé que también hay ciertas cosas que yo no voy a poder entender aquí. Deuteronomio 29 dice eso. Los secretos de Dios es de Dios. Pero a veces nos enfocamos en qué, en eso. Pero lo que es claro, ¿ya?, que la escritura es clara, ahí está. Acuérdense, el que lee entiende. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Y eso es algo que usted y yo debemos hacer. Entonces sí hay cosas profundas, ¿sabes? Hay pasajes profundos en donde vamos a ver opiniones aquí, opiniones allá, pero lo importante aquí es que la verdad de la Biblia es clara en general. Y no podemos cerrar nuestros ojos, no podemos cerrar nuestra visión y quedarnos solamente en aquellas cosas que son oscuras o profundas, sino que tenemos que ir a lo que sí usted conoce. Si usted confía en Dios y confía en su palabra, usted va a recibir la revelación que necesita en el momento que la necesite. Y esto era lo que decía Oliver y Mark Twain. Mark Twain decía, no son las partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan, son las que entiendo. Y ese es el asunto. Hoy día hay muchas cosas que usted entiende y ahí las dejamos. Y ahí las dejamos. Entonces, el principio aquí queda claro. El que está dispuesto a recibir sabiduría va a ser capaz de entender, va a ser capaz de recibir sabiduría. El que no quiere, no va a poder. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces aquí está este principio, este equivalente. Entonces tiene que ver con eso. ¿Quiere ser capaz? Bueno, entonces tiene que ser intencional. Ir y buscar. ¿Qué es más claro que decir no cometer adulterio? Está clarísimo. Pero fallan en eso. ¿Por qué? Porque obviamente no quiere. El problema es con el no. Hoy día con tanta instrucción y educación para los niños positiva, quieren borrar el no, ¿ya? Y la Biblia es negativa casi en un muy alto porcentaje. Yo no sé qué hacen los cristianos con eso. Entonces, aquí el punto es este. Nosotros tenemos la verdad y a veces tenemos las cosas claras. No robar, no matar, no hacer esto, no esto, punto. No hay nada más que debatir, pero fallamos. Fallamos en lo que conocemos. En lo que conocemos. Y tratamos a veces de descubrir lo que no conocemos. Pero seguimos fallando en lo que conocemos. Entonces ahí tenemos que ponernos aquí. En lo que entienda, eso debe hacerlo. Debe vivirlo. Si no lo entiende, bueno, lo deja ahí. Lo deja ahí. Y espera que el Señor lo revele. Fíjese, dice versículo 11, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, ¿ya? Con la sabiduría. O sea, ningún tesoro la iguala. No hay nada que la pueda igualar, no hay nada que le pueda hacer sombra a esto. No importa lo que usted pueda lograr, no importa. Plata, oro, dice rubí, todo eso. Piedras preciosas, nada de eso. Hay gente que puede tener muchas riquezas, pero sin sabiduría va a tener una vida miserable. Miserable. Imagínense tener tanto para no poder disfrutar. No saber cuál es realmente el verdadero sentido de la vida. Porque la gente dice hacia dónde voy, para dónde vengo y todo lo demás y no lo entienden. Hemos sido creados con un propósito.
Ese es el propósito principal por el cual yo debo siempre mantener mi vida. Es agradar a Dios, es exaltar a Dios, es traer placer a Dios en lo que hacemos. Cuando hacemos eso vamos a poder vivir una vida plena. Realmente, cuando no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó, entonces estamos con una lucha constante y podemos volver nuestra vida miserable. Miserable. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar de todas las riquezas que usted pueda tener, pero si no tiene sabiduría, no entiende lo que Dios quiere de usted, lo que Dios ha diseñado para usted, cuál es la voluntad de Dios para usted, usted va a estar frustrado. Salomón es el ejemplo de esto en capítulo 3 de Primera de Reyes. ¿Se acuerdan ahí cuando él pide a Dios sabiduría? Por encima de cualquier cosa. Es lo primero que pide, sabiduría. Cuando usted ve, cuando David le entrega a Salomón todo lo que él había acumulado en sus riquezas, cuando usted lee Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 17, capítulo 18, 19, 20, 21, la vida de David, y comienza y dice que todo eso acumuló y era cantidad increíble y se la dio toda para que este joven hiciera el templo. Y le dice, ora para tener sabiduría, para poder usar todo esto, para poder gobernar con justicia, y es lo que Salomón pidió. No pidió riquezas, no pidió nada. Solamente pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y en una forma increíble y le agregó riqueza. Le agregó riqueza. Ahora, yo con sabiduría me contentaría, suficiente. ¿No? Imagínense, tener sabiduría para poder vivir de la mejor manera para Dios. Porque eso es. Entonces, Salomón es el que le está escribiendo, le dice ahí la sabiduría. Puedes tener todo, pero nada se compara a eso. Y Salomón podía decirlo claramente. Él tenía todo. Tenía todo. Entonces, es importante para usted y para mí más que cualquier cosa. O sea, no debe haber ninguna prioridad más en su vida como número uno que no sea Dios y su palabra y buscar sabiduría de Dios, pasar tiempo a los pies de Cristo. Ahora es, sí, es que yo tengo familia, es que yo tengo, sí, pero es su primera prioridad. Su primera prioridad. Usted como esposo debe pasar tiempo a los pies de Cristo. Y su esposa va a ser beneficiada por eso. Esposa, usted debe pasar tiempo a los pies de Cristo. E animarse mutuamente a pasar tiempo. Porque yo puedo pasar tiempo con usted, con mi esposa. Pero ese tiempo que yo puedo pasar con ella no va a transformar su vida. No la va a transformar. Sí, va a decir, ay, qué bueno José que va conmigo a comprar y yo ahí con las bolsas vengo feliz, invierte tiempo. ¿Sí? Sí, está bien, se espera que uno haga eso. ¿Ya? Pero cuando ella puede ver a Cristo en mi vida, real, en el diario vivir, entonces eso sí, el asunto es diferente. Yo puedo ver a Cristo en su vida. Es una transformación. Sí, tenemos que pasar tiempo, tiempo calidad, como quieran llamarlo, ¿ya? Pero debe haber prioridad. Nada, ninguna cosa de valor, no hay nada más importante para usted que ese tiempo, que esa sabiduría que usted debe adquirir en ese tiempo que usted tiene con Dios, para poder vivir su matrimonio de la mejor manera, para poder ser el mejor esposo, de acuerdo con Dios Cristo. Y el mejor esposo no es el que agrada más a la esposa, es el que agrada más a Dios. Si tu esposo solo te agrada a ti y no a Dios, entonces es un mal esposo. Debemos agradar a Dios. Y lo mismo con la esposa. Ahí es donde se ve realmente el carácter. El matrimonio tiene que ser enfocado en el ejemplo de Cristo.
la iglesia. ¿Y qué vino a hacer Cristo? La voluntad de su Padre. ¿Y quién es su Padre? Dios. ¿Cuál es la voluntad que yo debo hacer? ¿Cuál es la primera voluntad que yo tengo que hacer? La voluntad de Dios. Es la que tengo que hacer. Entonces dice sabiduría. Y adquirimos sabiduría. Voy a correr esto ahí. Versículo 12. Mira cómo se describe la sabiduría aquí. Y menciona algunas cositas aquí con respecto a lo que la sabiduría nos da. ¿Ya? Los beneficios que nosotros podemos recibir cuando escuchamos la sabiduría, cuando escuchamos el clamor de esta dama que está ahí. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. La sabiduría va a otorgar conocimiento. La sabiduría va a otorgar la capacidad que usted y yo podamos desarrollar y vivir nuestra vida. ¿Ya? Nos va a dar sabiduría para vivir los asuntos de la vida. Entonces dice aquí Salomón, yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a ver varias cosas aquí que menciona. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La sabiduría es parte de la sabiduría, es el temor de Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es temor a Dios. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Porque por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Acuérdense quién está escribiendo esto, Salomón. Él está entendiendo de qué manera se debe gobernar. De qué manera, con justicia, que viene de la sabiduría. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es interesante. Las riquezas y la honra están conmigo, con la sabiduría. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces lo primero que dice aquí es, yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Dónde se encuentra la cordura? Cuando usted ve a alguien que tiene autocontrol, que tiene buen juicio, usted va a encontrar a alguien que tiene sabiduría. Cuando usted deja de ver personas cuerdas, y vamos a ver lo que es cordura. Cordura se refiere a la capacidad de discernir, no solo entre lo bueno y lo malo, sino a distinguir lo que es mejor entre lo que es bueno. Eso es cordura. Cuando usted ve a alguien que tiene autocontrol, cuando usted ve a alguien que tiene cordura, buen juicio, allí va a encontrar sabiduría. Cuando usted ve a personas con impulsos extremos, ¿ya? Y que no tienen la capacidad de poder discernir, no van a prestar nunca aprecio ni nunca van a poder manifestar la verdadera sabiduría. Y aquí Salomón da una lista de cualidades, ¿ya?, que describen la sabiduría. Primero dice que es cordura, ¿ya? Sabiduría aplicada en la práctica. El entender lo que es mejor entre lo que es bueno. Ahí ponemos, a veces no sabemos qué escoger. Hay algo que puede ser bueno, pero hay algo que es mejor. Y a veces nos quedamos con lo bueno y perdemos lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pasar tiempo a los pies de Cristo siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo bueno, no hay otro. ¿Se acuerdan la Marta? Y ella ha escogido lo mejor. ¿Era malo que la otra hermana estuviera sirviendo? No. Pero ella escogió lo mejor. Era estar tiempo, pasar tiempo a los pies de Cristo. También dice que la ciencia de los consejos se halla en ella. Ciencia de los consejos. O sea, una capacidad para discernir aquellas cosas que están en conflicto y pueda tomar una decisión bíblica que sea efectiva. Bíblica.
Entonces, esa capacidad, ahí es donde está, donde usted, ¿qué consejero debe buscar consejo? Bueno, en Dios, en su palabra. Ahí está la verdadera sabiduría para estos consejeros. Luego también nos dice aquí que la sabiduría es la esencia. El temor de Jehová es en esencia la sabiduría. Fíjate, dice el temor de Jehová es aborrecer el mal y comienza a mencionar las cosas aquí que Dios aborrece. Entonces, la persona sabia es la que va a odiar lo que Dios odia y va a amar lo que Dios ama. Eso es. Y odiar, aquí menciona una serie de cosas, ¿ya? El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, esas cosas dice que él aborrece. Entonces, la reverencia a Dios, el decir yo reverencio a Dios, yo honro a Dios, no es algo neutral, no es algo en el cual usted se queda y no hace nada, no, hay una reacción a eso. Usted debe actuar. Así como usted respeta a Dios, entonces usted debe odiar lo otro y no debe permitir que lo otro afecte o influya en su vida. Lo rechaza y usted lo expone. Entonces, no nos quedamos ahí neutros, somos hijos de Dios y entonces como hijos de Dios vamos a tener que aborrecer. Se espera que los hijos de Dios aborrezcan lo que Dios aborrece. Debe rechazarlo. Dice, ni aún se nombre ciertos pecados, dice Pablo, ni aún se nombre entre los santos. Entonces, sabiduría tiene que ver con el temor al Señor. También la sabiduría provee buen consejo, algo tan necesario en este tiempo. Provee buen juicio, es la idea aquí. O sea, la capacidad de tomar decisiones ajustadas. ¿A qué? A la norma. ¿A cuál? La palabra de Dios. Siempre oramos para que Dios nos dé esa capacidad. También habla de que es inteligencia. La inteligencia es semejante aquí a la sabiduría. La capacidad de poder aplicar el conocimiento a un buen propósito. Entonces habla aquí de inteligencia. También habla de poder. Dice, mío es el poder. Para que usted pueda ejercer esa autoridad. Para que usted pueda ejercer correctamente juicio. En su familia, o si es un rey, o si es un príncipe, o si es alguien que Dios le da una autoridad, usted va a tener ese poder para hacerlo, en sabiduría. También nos dice aquí que la sabiduría capacita a las personas para gobernar en diversas esferas. Dice aquí, reina, dice, por mí reinan los reyes, los príncipes, ¿ya? Todos los gobernadores jugarán la tierra. O sea, una persona sabia va a ser un buen rey. Un presidente sabio va a ser un buen presidente. Debiera ser un buen presidente. Un príncipe va también a poder administrar justicia de la mejor manera. Personas sabias. Entonces dice, y la sabiduría es la que da todo eso. La sabiduría responde cuando es amada, dice aquí. Ama al que la ama, dice aquí. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, ¿se puede encontrar sabiduría? Sí, porque aquí dice que debe haber personas que deben buscarla, debe ser intencional. El buscar temprano se puede entender de dos maneras. Temprano en su vida, cuando es joven, puede buscarla, sí, puede ser esta idea aquí. Pero también temprano en sentido de dar prioridad en la búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda más importante que usted está haciendo en su vida ahora? O sea, usted debe buscar la sabiduría primero por sobre todas las cosas. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Busca primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Y lo demás será añadido. Entonces la sabiduría va a ser de bendición para aquellos que la buscan. Para aquellos que buscan en su vida joven, aquí si usted es joven, usted aproveche de buscar. Pero también para aquellos que tienen como prioridad en su vida buscar
sabiduría. La sabiduría también está relacionada con las riquezas y la honra. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. Entonces las personas, los hombres o mujeres que ponen y atesoran la sabiduría van a encontrar riqueza. Pero a veces nosotros siempre resumimos las riquezas en algo que tiene que ver con monetario. Algo que tiene que ver en la cuenta del banco. Pero no necesariamente eso. Tiene que ver a veces también con esa riqueza en su relación con Dios. ¿Ya? Tiene que ver ese tesoro que está lleno en su corazón, en el que usted puede dar consejos sabios a aquellas personas que lo necesitan. Y otra vez, Salomón nos da, pide lo que quieras. Le dijo el Señor, Salomón pidió sabiduría. De esta misma en la que estamos hablando. Sí, no quiere decir que a lo mejor Dios le puede dar la sabiduría a usted para que a lo mejor no sea como el rey Dimas, que ese que tocaba todo se convertía en oro. Pero a lo mejor sí, Dios te puede ayudar y te puede bendecir. Pero tú no corres en busca de eso. No corres en busca de las riquezas. Eso es el resultado de buscar la sabiduría. Y Dios te va a llenar tu corazón. Fíjate, versículo 20 dice, por vereda de justicia guiaré, por medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces la sabiduría tiene la capacidad de guiar en las mejores sendas, sendas de justicia y de juicio. Y aquellos que se someten a ella, dice aquí, que siempre van a tener tesoros llenos aquí. ¿Cuál es ese tesoro más lleno que usted quiere para su vida? Es el favor y la amistad con Dios, la comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ahí es donde realmente está la verdadera riqueza. El verdadero camino de la sabiduría en cuanto a la riqueza es este: comunión con Dios. Ahora, si Dios te bendice económicamente y materialmente, gloria a Dios. Pero el punto es ese: escuchar la sabiduría y tener comunión con Dios. ¿Dónde vamos a encontrar sabiduría? Busque aquí en la palabra de Dios. Ahora fíjese, versículo 22. Dice, comienza a hablar de la sabiduría en cuanto a su historia, un poco. Jehová me poseía en el principio. Hay algunas versiones, depende de la versión que usted tenga, va a decir ahí, Jehová me creó. ¿Ya? Pero vamos a ver cuál es la más correcta, por llamarlo así. En el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Vea, está hablando del principio antes de Génesis 1:1. Acuérdense, la Biblia tiene varios principios. Génesis 1:1 es el principio de lo que nosotros conocemos como la historia de la humanidad. En the beginning, en el principio. Pero en Juan 1:1 usted tiene ese comienzo en un pasado eterno lejano. Cuando dice en el principio era Dios. ¿Antes de qué? Antes de todo. Antes de todo. Entonces hablando aquí que en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde los principios, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Perdón, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, Dios aquí
mostrando por medio de Salomón que él usó sabiduría e inteligencia en el diseño del universo. ¿Ya? El diseño inteligente. Por más que algunos dicen, no hay, porque al decir que hay un diseño, quiere decir que hay un diseñador. Entonces aquellos que van en contra de eso dicen, no, esto es casualidad. ¿Ya? Nada más. Tiempo pasó y se fue formando. Imagínate la mentalidad que hay que tener. Que el tiempo pasa y va a transformar las cosas. Imagínense, ¿cuándo este edificio se va a transformar en un edificio de 20 plantas? ¿Cuántos siglos deberían pasar? Son los que creen eso. Esperemos a ver si de aquí a unos 20 años este edificio cambia, se transforma en un edificio más grande, evoluciona. Pero no, aquí vemos que está la sabiduría, inteligencia en el diseño, desde el principio aquí. Y fíjate, la presenta a la sabiduría como persona. O sea, la sabiduría estaba con Dios en la creación. No es que Dios creó la sabiduría, porque eso quiere decir entonces que hubo un tiempo que Dios no tuvo sabiduría. Estaba con Dios desde el principio, con Dios. Y eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿cuál es el problema con este versículo 22? El versículo 22 es que los testigos de Jehová, pero no los modernos testigos de Jehová, sino el padre de los testigos de Jehová, Arrio, usó este versículo para tratar de mostrar que Jesús es el que está siendo personificado aquí, como la sabiduría. Y usted va a leer muchos comentarios. Usted puede leer todos los comentarios que quiera sobre esto, y todos van a decir mucho de que este es Jesús personificado. Pero aquí sencillamente lo que está mostrando, y vamos a mirar esto aquí, ¿ya? Aquí no está diciendo que Jesús es la sabiduría. Sí, Jesús, y la Biblia lo dice, tiene toda sabiduría. Pero usted no se imagina que eso es solo sabiduría. Es mucho más que eso. Y aquí, en el versículo 22, donde dice, Jehová me poseía en el principio, en otras versiones dice, el Señor me creó al comienzo de su camino. Es el versículo que este hombre Arrio de Alejandría tomó para decir que Jesucristo no era Dios. Lo que hoy día dicen los testigos de Jehová y otros grupos sectarios. Entonces, ¿cuál es el argumento de Arrio? Arrio dice que Jesús es la sabiduría de Dios, y este versículo dice que habla acerca de su creación. Entonces, si fue creado, eso quiere decir que tiene principio. Y si tiene principio, eso quiere decir que no es eterno. Y si no es eterno, la conclusión lógica es que no es Dios. Y de ahí se tomó. Y de ahí comenzó a expandirse esa falsa enseñanza o esa herejía. El problema con esto es que hay algunos problemas que tiene este hombre al interpretar este pasaje en esta manera. ¿Por qué? Porque está exagerando la forma en que la sabiduría en Proverbios 8 muestra, según él, a Jesús. Ahora, nosotros creemos que Jesús es la sabiduría de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 24. Especialmente en la obra de la cruz. De esa manera, de una manera increíble, Dios mostró su sabiduría. En 1 Corintios 1:30 también vemos que Jesús se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, Jesús dice que en Él está escondida todos los tesoros de la sabiduría. Pero ¿cuál es el problema? El problema es decir que Proverbios 8:22 describe a Jesús como en una especie de correlación directa con sabiduría igual Jesús. Y no es lo que está diciendo aquí. No es lo que está diciendo aquí. Debido a que Jesús es Dios, lo que Él hace es expresar, lo que Él hace es demostrar la sabiduría de Dios, porque Él es Dios. Es lo que Él hace aquí. Aquí en Proverbios 8 no describe directamente a Jesús. Ninguno de los, llamémosle así, comentarios judíos revelan que esta es una referencia al Mesías. No. Son algunos que enseñan eso. Y
Con muy buena intención, sí. Usted va a poder leer muchos comentarios y va a poder ver que ellos hablan de eso. Pero fíjese que aquí hay un error más grande aún. El error es traducir una palabra. La palabra que usa aquí de posesión, de poseída, ellos la tradujeron, canad, la tradujeron como palabra crear o nacer. Y la idea dice, entonces él tuvo que ser creado, él tuvo que ser dado a luz. Pero en realidad la mejor traducción para esta palabra aquí en este contexto es poseer, que era parte de, que era parte. ¿Cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Entonces aquí Proverbios 8 no habla directamente de Jesús, en la forma o en el sentido en que se refiere este hombre, este hereje, ¿ya? Del siglo III o siglo IV. Sino que aquí nosotros vemos esto. ¿En qué parte dice aquí que Dios creó, Dios el Padre creó y dio a luz a su Hijo? ¿En qué parte? No dice eso. Dice aquí que posee. Y esta es la mejor. Entonces está mostrando características de la sabiduría. Y comienza creando y comienza hablando acerca de que Dios, con su sabiduría, comenzó a crear desde el principio. Comenzó a hacer todo. ¿Ya? Todo. Entonces ellos dicen, no, la sabiduría no es eterna. No, si está, es parte de Dios, ha existido siempre. Siempre Dios ha tenido sabiduría. ¿Hay alguna parte en el tiempo de la historia en que Dios no tiene sabiduría? No, siempre. Entonces el error aquí para ellos es escoger esa palabra, crear. Los testigos de Jehová en su Biblia, ellos tratan y cambian esa palabra y ponen crear. Pero el problema es que aquí esto está hablando de una mujer. En su Biblia en inglés, ellos cambian el artículo y cambian la palabra, it, para que sea masculino. Pero en español no pueden hacerlo. Entonces lo que hacen es poner la palabra crear. Pero la mejor traducción habla de poseer. Atanasio tradujo esta parte como me constituyó como cabeza de la creación. Es parte. Estaba ahí esta sabiduría. Ahora, Cristo estaba desde el principio, sí, sabemos eso. Y usted puede ver Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Parte de la creación. Entonces, a veces las personas por negar la deidad de Cristo, usan y tratan de caer en esto. Y apelan a esta sola palabra, creado. Porque si usted lee el contexto de lo que está hablando aquí, no necesariamente está hablando de Jesús. Ahora sí, Jesús es la característica máxima de la sabiduría. Pero no es necesariamente lo que se está mencionando aquí, en el contexto. Entonces dice que Él estaba ahí desde el principio, la sabiduría. Antes que los montes fuesen formados, fíjate todo lo que Él describe aquí. Con la sabiduría estaba creando Dios todo. Había claridad, había diseño, había organización, había todo lo que se necesitaba para hacerlo. Desde el principio. Y Salomón en una forma poética, acuérdense que este es un libro poético, y en ese contexto hay que entenderlo también. Entonces él está hablando acerca del uso de eso. Y esta es la forma en que lo hizo. Ordenó todo, creó todo en base a su sabiduría. Ahora, ir en contra de la sabiduría de Dios es ir en contra de la creación. Ahora, hoy día usted ve gente que va en contra de la sabiduría de Dios y puede ver cómo están yéndose en contra de la creación. Y hablo de todos estos movimientos hoy día que tratan ya de exaltar un género y otras ideas y pensamientos que tienen que ver con homosexualidad, lesbianismo y todo eso es así en contra de la sabiduría de Dios. Dios se equivocó. Dios se equivocó, no te hizo hombre. Pareces hombre, pero no eres hombre. Te ves como un hombre, pero no eres hombre. Entonces no, lamentablemente. Y aquellas personas que van en contra de la sabiduría de Dios
en contra de su sabiduría, al final van a terminar yéndose en contra de toda la creación, en contra de lo que Dios creó. Toda la creación obra a nuestro favor, pero en el momento en que usted se va en contra de la sabiduría de Dios, en contra de la voluntad de Dios, entonces eso va a ocurrir, que usted y yo vamos a poder enfrentarnos a lo que resulta de irnos en contra de Dios. Jonás es un ejemplo de eso. Jonás fue este hombre, usted sabe, se lo tragó el pez, el gran pez. Dice, cuando ponía al mar su estatuto, a pesar de que el mar se ve así como caótico y todo, tiene sus límites. ¿Por qué no se sale el mar? Ah, es que la luna. Y bueno, ¿y qué puso la luna a esa distancia? ¿Coincidencia? No, Dios puso los estatutos. Y no se va a salir. No todavía. Pero mientras Dios ordene, ahí va a estar. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. O sea, el diseño de Dios fue para que la tierra fuera habitada. Y dice que se regocija en eso. La sabiduría dice que es feliz con la creación del hombre de parte de Dios, lo que Dios hizo aquí. Dice, mis delicias son con los hijos de los hombres. A veces la gente piensa, es que el hombre fue una equivocación de la creación de Dios. No. El hombre pareciera ser que era el propósito de la creación. Después de que tenía todo, dice que creó al hombre. Con ese diseño perfecto. Adán fue perfecto. No es que Dios se equivocó y por eso hizo a Eva. No. No es así. Era perfecto. Tenía las capacidades que usted y yo ni imaginamos. Imagínese a usted a quién se le hubiera ocurrido ponerle jirafa a la jirafa. ¿Ya? O elefante al elefante. Claro, dice, no, a mí se me hubiera ocurrido. Mentira, no se me hubiera ocurrido. Ni siquiera a veces nos ponemos de acuerdo en qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Ay, ¿qué nombre le ponemos? Ya, pongámosle el de mi papá. O el de mi mamá. Ya, listo. ¿Ya? Pero él tenía toda esa capacidad. Tenía esa capacidad de comunicarse a niveles que nosotros no entendemos. La sabiduría de Dios. Y dice que Dios se regocijó en esto. Entonces, para muchos dicen que Cristo es la sabiduría encarnada. Entonces, Dios tenía la sabiduría completo. Él era sabiduría completa. Nadie podía dejar a Jesús. Nunca quedó callado cuando alguien venía y lo cuestionaba. Era al revés, siempre Jesús tenía claridad. Pero también entiendan que Él era hombre y se sometía al Padre. El Padre le daba sabiduría para hacer y no hacer. Él hacía lo que el Padre le decía. Él hablaba lo que el Padre le hablaba. Ahí hay sabiduría para usted y para mí. ¿Quiere hablar algo? Hable lo que Dios le dice que hable. Si no, mejor en silencio, calladito, nos vemos mejor. No sé si está bien esto, pero lo voy a decir. Mejor no lo diga si no sabe. ¿Ah? ¿Cuántas veces? No sé si está bien esto, pero ya, prum, lo mando. No, no lo diga. Deje que todavía sigamos pensando que es inteligente. Porque en el momento en que lo diga ya nos vamos a dar cuenta que no. Sabiduría que viene de Dios. Ahora pues, dice, terminemos. Ahora pues, de acuerdo a todo lo que Él ha dicho, deben tomar una decisión. Aquellos que quieren sabiduría. Hijos, oídme, Shema otra vez. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios, y no lo menospreciéis. O sea, fíjese la grandeza de las bendiciones que hay en guardar aquello que Dios dice que usted debe guardar. Si Dios le dice a usted guarde esto, usted lo tiene que guardar. Y si usted lo guarda, usted va a recibir bendición. Y aquí en la sabiduría hay bendición. Hay bendición. Entonces, este es el currículum. Si usted lee el currículum de la sabiduría, está de ahí para atrás. Dice, ahora ya que saben todo esto, bueno, entonces van a escuchar o no. Van a querer, ya lo hizo todo. Escuchemos la sabiduría de Dios.
Entonces hay bendición, bienaventuranza. A veces el enemigo va a tratar de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que no vamos a disfrutar realmente nuestra vida si escuchamos la sabiduría de Dios. Engaño. No hay mayor bendición que guardar la sabiduría, vivirla y caminar en las sendas que el Señor nos ha trazado. No hay mayor bendición que eso. Y eso nos da vida, nos lleva a tener una vida plena y abundante. Atended el consejo y sed sabios. O sea, es bueno, es confiable. Aprendamos aquí. No rechace, no desprecie, no menosprecie. La palabra de Dios es esa fuente de sabiduría. Escudriñar las escrituras, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si dan testimonio de Cristo, ¿usted cree que no le van a dar testimonio a usted, no le van a enseñar a usted, no le van a mostrar lo que usted debe hacer? Por eso, cada vez que usted lea la Biblia, usted léala con la claridad y con el hecho en su mente de que Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Y termina aquí, dice, bienaventurado el hombre que me escucha. O sea, hay recompensa, pero también hay castigo para los que no. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Vea, hay que ser intencional. Este es el resultado. El hombre se debe involucrar. El hombre debe responder al llamado de la sabiduría. Ahí está, es como decir, si Cristo es llamándote, entonces tú tienes que ir. Ven y sígueme, le dijo a los discípulos. Y los discípulos dijeron, no, espera, que tengo que vender esto, tengo que arreglarme aquí, me voy a acomodar y después voy. No, dice que dejaban todo y lo seguían. ¿Se imagina hoy día cristianos así? Pum, que dejen todo por seguir al Señor. Ah, es que eran otros tiempos, pastor. ¿Y Dios no es el mismo ayer y hoy? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida, fíjate, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos vamos a morir. Entonces aquí no se refiere a la muerte física. Aquí hay algo más allá. El que aborrece y rechaza esta sabiduría va a experimentar este juicio de Dios. Entonces dice aquí, bendiciones para aquellos que escuchan, pero más aún para aquellos que se molestan en buscarla, que se esfuerzan y que van y van y quieren estar más ahí. Dice que están diariamente velando a las puertas, esperan ahí, están esperando. Es como que si aquí los hermanos llegaran a las 7 de la mañana esperando que abrieran la puerta de la iglesia el domingo, para el estudio de las 9. ¿Se imagina? Bueno, esto es lo que hacen estos hombres. No es un accidente el buscarlo, es intencional. Ay, bueno, me tocó. No hay nada más que hacer el domingo. No, no tenemos planes. Bueno, vamos a la iglesia. Tocó. No hay nada más, pero ahí vemos, de ahí después hacemos una pelota y vamos a algún lado. Porque hay algunos que vienen con esa mentalidad a la iglesia. Increíble. La sabiduría se representa como esa escuela que produce instrucción o que da instrucción a los hombres. Y que usted debe estar ahí todos los días a las puertas para sentarse y aprender qué es lo que Dios tiene para usted. Porque el que me halla hallará la vida. O sea, ¿qué más? ¿Cuáles son los dos regalos que usted requiere? Estos dos. La vida y el favor de Dios. La vida y la gracia de Dios. ¿Tiene la gracia de Dios? ¿Recibió a Jesús? Tiene vida. ¿Qué otro regalo quiere? Aparte de eso, Dios nos da dones. Pero el que la rechaza, dice que en forma intencional está amando la muerte. Es lo que está diciendo aquí. ¿Quiere alcanzar el favor de Dios? ¿Qué es mejor que la vida? No solamente que Dios nos da vida y que ya yo tengo vida eterna y yo puedo caminar y hacer, no, Dios nos lleva ahora a que usted pueda brillar, pueda hacer esa luz en el mundo para que usted pueda mostrar
ese rostro como Moisés cuando bajó de la presencia de Dios. La gente podía ver, que la gente pueda ver a Cristo en su vida. Si no, la gente dice aquí, aquellos que rechazan, ¿ya?, en forma intencional, va a haber consecuencias. Entonces nosotros tenemos, si usted sabe lo que es bueno y no lo hace, es pecado. Omisión. Ya sabemos lo que debemos hacer. Ahora, si nosotros dijéramos esta última parte aquí de la sabiduría, la aplicáramos a Cristo Jesús, bueno, la gente va a recibir, la única persona que les puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Quiere tener el favor de Dios, tiene que tener a Cristo, porque Él es el medio entre usted y Dios. Eso es lo que la gente necesita. Pero si los que van y vienen y rechazan, van a perder esta bendición. Entonces la sabiduría está, la tenemos. Tenemos el Espíritu Santo que nos habla de las Escrituras. Él es nuestro Maestro. Y Jesús dijo que Él nos enviaba a ese Maestro para que nos guiara, para que nos enseñara, para que nos instruyera. No ignoréis, dice, no sean ignorantes, dice el Señor. Eso quiere decir que no necesitamos ser ignorantes en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. No estoy diciendo en cuanto a todos los temas, pero en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos acercarlos y estar ahí a las puertas. ¿A qué hora abren? ¿En qué momento abren? Y no estar con esa mentalidad, ay, es que hoy día es domingo, ¿eh? O hay alguna actividad, voy a comprometerme, pero primero voy a esperar si sale algo. Ay, sí, no puedo ir. No, nuestra mentalidad es ir, aprender, crecer, empaparnos cada día. No aislarnos. Aislarnos nos debilita. Somos un cuerpo, no necesitamos. Aunque usted no lo crea, usted necesita al hermano de la paz. Bueno, ahí no hay nada, el hombre invisible está sentado ahí, pero usted que está ahí, ¿ya?, necesitan un cuerpo, no puede estar solo. Para que estemos siempre orando los unos por los otros, ayudándonos, motivándonos, exhortándonos, ¿ya?, dándonos cuenta de que nosotros no somos el centro del universo y que el mundo gira en torno a usted, no, es en torno a Él, a Él. Y Cristo dice, yo quiero que ustedes sean parte de eso. Sabiduría que viene de lo alto. ¿Ya? Fallamos, ¿ya?, y mi pueblo perece y es por falta de eso, lamentablemente. Entonces, la próxima semana vamos a seguir hablando un poco más de sabiduría, ¿ya?, que es la que Dios quiere darnos a todos nosotros en el capítulo 9. Vamos a seguir ahí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, la bendición que tú nos das. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, por traernos siempre a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, la importancia de buscar, Señor, de ser intencionales en conocer más de ti, en congregarnos, en escudriñar la Escritura, en pasar tiempo contigo, en entender que tú tienes la sabiduría suficiente para darnos y ayudarnos y enseñarnos lo que necesitamos, Señor, lo que necesita nuestra vida. Ayúdanos a mirarte, Señor, y a confiar en ti. Y a saber que el que tiene esa sabiduría y ese poder para crear todo, también tiene sabiduría y poder para ayudarnos en los problemas en los que estamos, para transformar esas circunstancias en nuestra vida en algo, Señor, que te glorifique a ti. Ayúdanos, Señor, a mirar con nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe, seguir
mirando siempre y despojándonos de lo que nos asedia, despojándonos del peso que nos impide correr. Y ayúdanos a ser intencionales, Señor, en esto. Así como Salomón hablaba, Señor, a su hijo que escuchara, Señor, ayúdanos a escucharte. No solo cuando nos reunimos, sino todo el tiempo, porque tú todo el tiempo nos quieres hablar. Ayúdanos a afinar nuestros oídos para escucharte. A ser, Señor, intencionales en dejar ese tiempo para ti, que es lo que realmente va a transformar mi vida, va a transformar mi matrimonio, mi relación con mis hermanos, mi entorno. Tiempo con Cristo. Ese tiempo real y genuino, Señor, de buscarte. Oro, Señor, para que nos ayude a buscar a tus pies, Señor. Y como Salomón, no pedir nada más, Señor, que sabiduría, esa que viene de lo alto. Llénanos con tu Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, en lo que queda de este día y continúa tú, Señor, esa obra preciosa que has comenzado en la vida de cada uno de nosotros, llevándola, Señor, a su término. Oramos por los enfermos. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos, para que tú los guardes y también los sanes, fortalezcas sus vidas, Señor, que su fe sea fortalecida en medio de las circunstancias en las que están, porque sabemos, Señor, que todas las cosas, Señor, ayudan a bien a aquellos que te aman. No entendemos a veces, Señor, cómo puede esto resultar en algo que te alabe a ti, Señor, pero sabemos que es tu promesa. Quizás, Señor, nuestra actitud va a cambiar y tú vas a ser glorificado, porque en medio de la tormenta podemos brillar. Y la gente puede ver esa esperanza en nosotros y esa confianza en ti, Señor. Oro por nuestros hermanos, Señor. Provee trabajo al que no tiene. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Anuncios.